Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? A pesar de las circunstancias, los problemas, los momentos que nos toca atravesar, Dios siempre sigue siendo bueno. Dios siempre tiene algo para nosotros. Dios, cuando venimos a este lugar, el deseo de Dios siempre es que nosotros no nos vayamos igual, sino que nos vayamos llenos de su espíritu, llenos de su paz, llenos de su esperanza y con una palabra en nuestro corazón. Amén. Y yo creo fuertemente en mi corazón que el Jesucristo de los evangelios, ese que sanaba, que libertaba, ese que hacía milagros, ese que se escuchaba de lejos, que se presentaba, es el mismo Jesucristo que está hoy en medio nuestro. Amén. Amén. Por eso, si vos viniste hoy con una necesidad de un milagro, de una sanidad, que Dios te levante, que Dios te fortalezca, esta es la noche. Amén. Miralo al que esté atrás, al que esté al lado y decirle, esta es la noche. Sí, esta es la noche. Esta es la noche que el Señor preparó para nuestras vidas. Quiero compartirles una breve palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 35. Yo sé que abajito estaba frío, pero acá arriba no se imaginan, es un horno. Esa Yamina huye. Yamina huye cuando en la hora de la predicación porque sabe que esto es un horno acá arriba. San Lucas 18, 35. Cuando lo tenga nos ponemos de pie en reverencia a la presencia de nuestro Dios. San Lucas 18, 35. Si lo tienen, amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntando qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy reflexionaba sobre esta palabra y la charlaba con mi esposo porque creemos que la palabra es como algo muy profundo, que vos la empezás a leer y hay cosas, profundidades que Dios te va trayendo y después vos decís, bueno, esta historia yo ya me la sé de memoria, pero va nuevamente y Dios otra cosa te revela o te muestra, amén, porque Dios se va como renovando todos los días, pero la palabra sigue siendo la misma, amén. Entonces hablaba de la fe. Dios me ponía fuerte en mi corazón la fe. Por eso cuando oraba de que el mismo Jesucristo que caminaba sobre estas calles, aquel que hacía que la multitud se alborote, es el mismo Jesús que tenemos nosotros en este lugar. Pero a veces nosotros como que no sé si no lo valoramos o no le tomamos el peso de saber que cada vez que venimos a este lugar está el mismo Jesucristo que libertó, que sanó, que restauró, que dio vida a los muertos, es el mismo que lo sigue haciendo hoy. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue resucitando muertos, que Dios sigue sanando al enfermo, que Dios sigue restaurando, que Dios sigue levantando? Dios sigue siendo Dios. Amén. Su poder no ha menguado, no ha caducado. Y esta palabra se vuelve a ser viva y eficaz en nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Este ciego se llamaba Bartimeo, ¿sí?
Bartimeo, ciego, estaba sentado junto al camino mendigando, dice la palabra de Dios. Pero me llama mucho la atención porque dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Entonces yo me iba como al tiempo, a ese tiempo me lo imaginaba, a este hombre ciego, quizás de nacimiento, quizás sin familia, quizás sin amigos, tirado junto al camino mendigando, en un estado feo, pero llegó el día en el que escuchó que alguien pasaba por allí. Escuchó por medio de la multitud, por medio de un montón de gente, que algo estaba pasando. Amén. No tenía la visión, pero tenía el oído bastante despierto y pudo percatar de que algo estaba sucediendo en ese lugar. Entonces Bartimeo pregunta, ¿qué era aquello? Lo primero que yo puedo examinar sobre la palabra es que Bartimeo no tenía el privilegio que vos tenés hoy. ¿Sabés cuál es el privilegio que vos tenés hoy? Que vos tenés un hermano al lado tuyo que te acerca a Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos tienen ese privilegio? Amén. Yo cuando estoy débil, yo tengo a un pastor, a una amiga, a una hermana que me acerca a Dios, que me dice, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Ese es un privilegio que si vos tenés gente así en tu vida, valorala porque vale oro. Amén. Entonces Bartimeo estaba allí solo. No tenía quien lo lleve a Jesús. Nadie le había presentado a Jesús. No había venido nadie a Bartimeo a decirle, hoy es la noche de tu milagro. Hoy es el día que Jesús se aparece y vos vas a recibir la vista. No se lo profetizaron, no se lo dijeron, sino que Bartimeo tuvo una oportunidad, como la hemos tenido cada uno de nosotros. Amén. Yo recién reflexionaba cuando se cantaba esa canción, porque tiene una letra muy profunda, esa la de que Dios vio algo en nosotros que nos rescató, que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros cantamos esa canción con entendimiento, nos podemos reflexionar de que no éramos nada hasta que Cristo llegó a nuestra vida, que no valíamos nada hasta que el Maestro se presentó a nuestra vida. Yo podía ver mientras se cantaba esa canción cómo era mi vida antes de Jesucristo y cómo yo invité a Jesucristo a mi vida, y quizá ninguno de ustedes se lo creería, pero se lo cuento con profunda libertad. Una noche drogándome, porque me drogaba con 17, 18 años, alcé mis ojos al cielo y le dije, Señor, yo quiero salir de aquí. Ese fue mi llamado, ese fue mi SOS al Padre. Desde ese día mi vida nunca más volvió a ser igual. Desde los 18 años estoy en este lugar y ya voy caminando a los 30. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Eso solamente lo hace el amor de Dios. Cuando vos decís, Señor, yo no quiero esta vida para mí, el Maestro hace todo el resto. Él es el que nos sostiene, el que nos fortalece, el que nos levanta. Él es el que nos da vida, el que nos restaura. Y yo alabo a Dios por eso. Alabo a Dios por eso. Honro su fidelidad, su misericordia, porque conmigo ha sido bueno el Señor. Amén. Y volviendo a la palabra, dice que le dijeron a Bartimeo, le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces Bartimeo, a lo loco, dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora hay algo que me impresiona. Si a Bartimeo no le habían hablado de Jesús, si a Bartimeo no le habían presentado a Jesús, Bartimeo tenía en su espíritu la fe suficiente para creer que el poder de Dios podía sanar. Y es importantísimo nosotros caminar creyendo que el poder de Dios tiene autoridad, poder para hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos. Dice la palabra de Dios que para el que cree, todo. No hay cáncer, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay maldición, no hay infierno que se pueda levantar en contra de una persona
que tiene fe de que Jesucristo hace todo posible. Entonces Bartimeo dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Había una fe depositada en este hombre que creía que ese día el poder sobrenatural de Dios lo iba a tocar. Por eso es importante que vos vengas a la casa de Dios diciendo: hoy el poder sobrenatural de Dios algo va a hacer con mi vida. Y vos te vas diferente. Vos no te vas de la misma manera. Vos entrás con la cabeza agacha y no te podés ir con la cabeza agacha. Vos te tenés que ir diciendo: para el que cree, todo le es posible. El Señor me dijo: clama a mí, yo te responderé. El Señor me dice: pedid y se os dará, buscad y hallaré. El Señor está conmigo. Entonces caminamos con esa fe. Caminamos con esa convicción. Caminamos con esa esperanza de que el Señor está con su pueblo. De que el Señor tiene poder para sanar, para restaurar, para arreglar todo aquello que vos ves roto. Solamente el poder de nuestro Dios. Solamente ese poder sobrenatural. Entonces dice que los que iban delante le reprendían para que se callase. Bartimeo hablando con una fe, pidiéndole al Señor su misericordia, y toda la multitud que iba delante: ¡ey, cállate! Lo habían visto por años quizás a Bartimeo tirado y nunca lo hicieron callarse. Pero bastó que Bartimeo abra su boca para clamar a Dios y le reprendían para que enmudezca. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios cuando empieza a clamar a Dios? Empiezan a suceder cosas. Empieza a haber un movimiento. Empieza a haber un estruendo. Entonces va a haber gente y va a haber tinieblas que te van a decir: cállate. No me sirve que vos hables. No me sirve que vos clames. No me sirve que vos hablas tu boca. Porque vos tenés que abrir tu boca declarando la palabra de Dios. Porque cuando vos declarás palabra de Dios, las tinieblas huyen. No hay principado, no hay potestad, no hay gobernante que se pueda levantar en contra de la palabra de nuestro Dios. Entonces le reprendían para que se callase. Pero me encanta Bartimeo porque era tanta la fe que tenía que dice: pero él clamaba mucho más. Que Hijo de David, ten misericordia de mí. Y me llama la atención porque entre toda una multitud, aquel ciego y mendigo logró llamar la atención de Jesucristo. Logró llamar, logró cautivar. Y la persona más importante se detuvo y lo mandó a llamar a su presencia. La persona más importante, el profeta de los profetas, se detuvo a escuchar a aquel ciego y mendigo que estaba tirado allí atrás. Mientras toda la multitud hacía ruido, mientras toda la multitud estaba allí. Hay una frase que viene a mi corazón que me marcó cuando yo llegué a este lugar y me lo dijo mi pastor. Me dijo: cristianos son los que siguen a Cristo, no los que hablan de Cristo. Y en este episodio podemos ver un montón de cristianos que quizás hablaban de Jesús, pero no seguían a Jesús. Y Bartimeo bastó que diga: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, para atraer la atención de nuestro Señor. Entonces el Señor lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Jesucristo no hizo imposición de manos. Jesucristo no hizo una oración poderosa. Bartimeo consiguió su milagro por dos cosas: por la fe que había depositado en él y por la actitud de movimiento. Porque la fe sin obra es muerta. Si vos tenés fe de que Dios va a hacer algo, vos tenés que moverte, vos tenés que activarte, vos tenés que provocarlo. Entonces Bartimeo lo que hizo es provocó que el poder sobrenatural de Dios salga de él.
y dice que le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Si nosotros vamos a la Biblia y leemos el libro de Mateo, de Lucas, de Marcos, vemos un montón de historias donde Jesús ha dicho simplemente eso, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? Ella tenía fe de que si tan solo tocaba el manto de Jesucristo, ella sería sana. Ella se movió, estaba toda la multitud y ella empezó a meterse entre toda la multitud y dijo un poco, si lo toco, yo voy a ser sana. Esa mujer con fe provocó, que dice la palabra de Dios, que virtud saliera del maestro. Y cuando Jesucristo pregunta quién me tocó, los discípulos le dicen, pero Jesús, si está lleno de gente, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó? Y él dijo que había sentido que poder salió de él. Cuenta la palabra de Dios que vuelve la mujer temblando y se postra a los pies y le dice, fui yo. Y el maestro, ¿qué le dice? Ve, tu fe te ha salvado. Porque nuestra fe provoca milagros. Nuestra fe provoca que el poder sobrenatural de Dios se desate. Nuestra fe provoca que aquello que nosotros vemos imposible, Dios lo haga posible. Amén. Si nosotros vamos al libro de Mateo, no lo busques, yo se lo voy a recitar rápidamente. Mateo 9:27 dice la palabra de Dios, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Muchas veces hay oraciones que no son respondidas, no porque Dios no tenga el poder, sino por la falta de fe por la cual oramos hacia eso. Por eso yo quiero que vos te lleves en tu espíritu que para Dios no hay nada imposible. Y yo declaro sobre tu vida que vas a empezar a tener contacto con el poder sobrenatural de Dios, porque ese poder está aquí. Ese poder sobrenatural está aquí. Desde que comenzó la reunión, el Espíritu Santo me dice, el poder sobrenatural, el poder sobrenatural, aquel que da vista a los ciegos, aquel que restaura, aquel que viene alguien con cáncer y los tumores se deshacen, aquel que viene alguien paralítico y se va corriendo, aquel que viene alguien oprimido y se va liberado. Ese es el poder sobrenatural de Dios, el que está aquí, el que quiere fluir en tu vida. Eso me dice el Espíritu Santo de Dios, que el poder sobrenatural de Dios quiere fluir en tu vida. Que vos camines en el poder sobrenatural de Dios. Que vos camines con esa fe, con esa convicción, que para el que cree todo le es posible. Que para el que pide, recibe. Para que el que busca, halla. Y al que llama, se le encuentra. Insistencia, perseverancia, fe. Pero todas estas personas que yo te conté recién hicieron algo para salir del estado en el que se encontraban. Vos no podés pretender toda la vida que alguien vaya y te agarre la mano y te diga es tiempo de buscar a Dios. Vos no podés pretender toda la vida que alguien vaya y te diga hey, tenemos que ir a la iglesia. Eso se tiene que activar en vos y tiene que salir solo. Vos sola tenés que venir con hambre de Dios a la iglesia. Vos solo tenés que decir, vamos, llega el sábado, hay fiesta en la casa de Dios. Pero para que vos salgas de ese estado, vos tenés que moverte. Como lo hicieron ellos. Ellos caminaron hacia Jesús. Ellos abrieron su boca y clamaron a Jesús. Ellos se movieron entre la multitud y buscaron tocar a Jesús. Fue de parte de ellos. Entonces hay una palabra muy clave, que para nosotros conseguir todas las maravillas que Dios tiene, nos tenemos que mover.
Tenemos que clamar, tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que levantar nuestras manos y tenemos que proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar victoria. La palabra de Dios es la que te va a dar oración. Vos decís, yo no puedo orar, pero vos empezás a leer la palabra y vos empezás a tener oración. Porque vos decís, Señor, yo hoy estoy pasando una situación, pero tu palabra me dice que tú eres mi fortaleza. Tu palabra me dice que yo alzo los ojos a los cielos y mi socorro viene de ti. Tu palabra dice que tú eres mi pastor. Tu palabra dice que tú eres mi refugio. Tu palabra. Esa es la oración más eficaz y más fuerza que tiene tu oración con la palabra hacia tus hijos. Señor, yo te estoy sirviendo y todo va mal. Pero tu palabra a mí me dice, cree tú y toda tu casa será salva. ¿Y quién se puede levantar contra la palabra de Dios? Nadie. No hay nada ni nadie que se pueda levantar en contra de la palabra de nuestro Dios. Por eso la palabra es tu mejor oración. La palabra es la mejor arma que vos tenés. Tu escudo de la fe. Y yo quiero dejarte eso en tu espíritu hoy. Que provoques, empieces a provocar los milagros que Dios tiene para tu vida. Que empieces a provocar los milagros que Dios tiene para tus hijos. Que empieces a provocar los milagros que van a suceder en tu casa. Las sanidades, las restauraciones. Los cielos que se abren. Se me viene una palabra a mi espíritu y es provisión. Es provisión. Yo no sé si hay problemas con deudas hoy acá, pero acá está el Dios de la provisión. Está el Dios que nosotros alzamos los ojos, buscamos socorro, Él abre las puertas y baja su provisión. Tu casa no va a hablar de ruina. Tu casa va a hablar del Dios que es proveedor, que es Jehová, que es pastor, aquel que no deja a justo desamparado. Tu casa hablará de ese Dios. El otro día Dios hablaba que había gente que la caracterizaban como la depresiva, la que siempre andaba con las cabezas gachas. Y venía el tiempo que Dios sacaba eso y levantaba. Hoy Dios me dice que levanta a la gente que ha estado endeudada por tiempo, que ha estado endeudada pero hasta no dar más y decir, Señor, ¿qué hago ahora? Hay una puerta que se está abriendo, pero vos tenés que provocar eso. La fe no es por lo que vos estás viendo, la fe es por lo que vos crees. Que en medio de tu escasez, Dios es tu proveedor. Que en medio del diagnóstico, Dios es tu sanador. Que en medio del problema, Dios es tu paz. Que en medio de las circunstancias, Él se levanta. Que en medio de tus hijos, Él es el que pelea por ti. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová el proveedor, Jehová el sanador. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese Dios soberano. Ese Dios de milagros. Ese Dios de poder. Ese Dios que rompe cadenas, que liberta la mente, que liberta el espíritu. Ese Dios está en medio nuestro. Y con ese Dios vos te tenés que ir. Porque a veces caminamos muy chiquitos. A veces caminamos por la calle como diciendo, bueno. Y con nosotros camina Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea la batalla. Él es el que va adelante abriendo caminos. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a flaquear? ¿Por qué vamos a dudar? Si el poder de Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios, el que restaura las familias, sigue siendo el mismo. El que restaura a los hijos, sigue siendo el mismo. El que saca a la gente del alcoholismo, de la drogadicción, sigue siendo el mismo. Ese Dios sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder. Pero vos tenés que abrir tu boca y clamar a Él.
clamar a Él. Y aquellos que buscan a Dios no serán avergonzados. Amén. Hay bendición sobre la cabeza de los justos. Amén. ¿Cuántos justos